El rifle semiautomático Muno Garand olvida las reliquias de cerrojo del pasado. Mientras la mayoría de las naciones entraron a la Segunda Guerra Mundial aferrándose a rifles diseñados en la década de 1890, el soldado estadounidense pisó el campo de batalla con un arma que redefinió fundamentalmente el combate de infantería: el Muno Garand. Para comprender verdaderamente su efectividad, uno debe analizar la disparidad mecánica marcada presente en las líneas del frente. Un soldado alemán equipado con el Karabiner 98K o un soldado japonés con el Arisaka tipo 38 tenían que accionar manualmente un cerrojo, apuntar y disparar. Este era un proceso repetitivo y agotador, tomando aproximadamente 2 segundos por disparo incluso para un tirador altamente habilidoso. En marcado contraste, el robusto Muno Garand permitía a un soldado estadounidense disparar 8 cartuchos de munición tan rápido como pudiera apretar el gatillo. El volumen puro de plomo producido era asombroso. Un escuadrón de infantería estadounidense estándar de 12 hombres podía teóricamente producir casi 200 disparos de munición calibre 30 hasta .06 Springfield en menos de un solo minuto. Bienvenidos. En este canal analizamos las ventajas tácticas, tecnológicas y logísticas que determinaron la efectividad de los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Si te fascina descubrir qué separaba a las fuerzas más letales de aquellas que luchaban con equipo obsoleto, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. En encuentros repentinos, esto creaba una cortina de fuego aterradora. Los informes alemanes posteriores a la acción frecuentemente señalaban que sus comandantes creían estar siendo emboscados por nidos completos de ametralladoras, cuando en realidad era simplemente un solo escuadrón estadounidense manteniendo su posición. Este sistema único de cargador en bloque de 8 cartuchos efectivamente rompía las tácticas de supresión enemigas. Mientras un escuadrón alemán era forzado a hacer una pausa para recargar manualmente sus cargadores de 5 cartuchos, los estadounidenses seguían disparando, nunca dando al enemigo la oportunidad de levantar sus cabezas. El general George S. Patton estaba completamente en lo correcto. Era el mejor implemento de batalla jamás ideado. Redes de radio tácticas. Si las armas eran las extremidades del ejército estadounidense, entonces la información era su sistema nervioso. En la niebla caótica de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ejércitos todavía dependían de bengalas anticuadas, líneas terrestres frágiles o mensajeros humanos de alto riesgo para transmitir órdenes. El ejército de los Estados Unidos, sin embargo, revolucionó la línea del frente al poner el poder de las ondas de aire invisibles en las manos de los soldados de menor rango. La introducción del SCR 536 Handy Talkie y el SCR 300 Walkie Talkie significaba que por primera vez en la historia, un pequeño escuadrón de hombres podía permanecer en contacto constante en tiempo real con sus comandantes. Este salto tecnológico permitía a un solo soldado comprimir el ciclo tradicional de 1 hora de reportar y recibir órdenes en meros 30 segundos, efectivamente borrando la fricción de la guerra que paralizaba a sus enemigos. Pesando solo 2-3 kilogramos y diseñado para ser sostenido con una mano, el SCR 536 tenía un alcance de aproximadamente 1,6 kilómetros, lo cual era más que suficiente para coordinar un asalto localizado. Mientras los oficiales alemanes a menudo tenían que esperar a que un mensajero físico se arrastrara por el lodo para entregar un cambio en el mapa, un sargento estadounidense simplemente podía presionar un botón para reportar una maniobra de flanqueo. Esta conectividad instantánea aseguraba que las unidades estadounidenses nunca estuvieran verdaderamente aisladas. Operaban como un organismo pensante cohesivo. Al descentralizar la comunicación, el ejército de los Estados Unidos aseguraba que incluso en el humo de las Ardenas, sus soldados nunca estuvieran luchando en la oscuridad, sino que siempre estuvieran un paso adelante de una oposición desarticulada. Tácticas de armas combinadas sin fisuras. Un soldado estadounidense raramente, si acaso alguna vez, tenía que enfrentar al enemigo solo. La verdadera efectividad del ejército estadounidense yacía en su filosofía de armas combinadas, un método donde la infantería, la armadura y el poder aéreo funcionaban como una sola máquina devastadora. En lugar de cargar de cabeza contra un nido de ametralladoras alemán, una práctica común en otros ejércitos, el soldado de infantería estadounidense actuaba como los ojos para un martillo mucho más grande. Usando sus radios tácticas o granadas de humo de colores, podían convocar un tanque M4 Sherman de 30 toneladas o un cazabombardero P-47 Thunderbolt para vaporizar un obstáculo en su camino.
Esta sinergia estaba tan refinada que para 1944, los Estados Unidos habían perfeccionado el rol del controlador aéreo avanzado, permitiendo a las tropas terrestres dirigir ataques aéreos de precisión con precisión aterradora. La letalidad de esta coordinación era sin precedentes. Durante la ruptura desde Normandía, las unidades terrestres estadounidenses estaban tan eficientemente enlazadas con el cielo que un P-47 Thunderbolt podía ser dirigido para soltar sus bombas de 227 kilogramos a solo 180 metros de las líneas amigas, un margen de error tan delgado que era considerado imposible por los estándares militares contemporáneos. Esto significaba que cualquier posición enemiga fija era esencialmente un objetivo en una galería de tiro. Mientras los defensores alemanes a menudo se quejaban de la injusticia de la superioridad aérea estadounidense, en realidad era la integración sin fisuras entre el hombre en el suelo y el piloto en el aire lo que rompió la espalda del eje. Cada escaramuza era un esfuerzo colaborativo, asegurando que cuando golpeaban un objetivo, lo golpeaban con el peso del poderío militar completo de una nación entera. Motores de la victoria. Olvida el gigante de alta tecnología a menudo representado en las películas. La Wehrmacht alemana real era una fuerza impulsada por músculo y heno. Mientras los alemanes famosamente utilizaban más de 7 millones de caballos para tirar de su artillería y carros de suministros, el ejército de los Estados Unidos estaba ocupado desechando sus pies. Esto no era solo un lujo, era un cambio fundamental en la física de la guerra. Para 1944, una división de infantería estadounidense estándar poseía asombrosos 1.400 vehículos motorizados, asegurando que ningún soldado estadounidense tuviera que caminar al campo de batalla si un juego de ruedas estaba disponible. La columna vertebral de esta movilidad era el icónico camión de carga de 5 toneladas, afectuosamente conocido como el Deuce and a Half, y el ubicuo Jeep 4x4. Estos vehículos transformaron el ritmo de la guerra. En lugar de agotar su energía en marchas diarias de 32 kilómetros, cargando mochilas de 27 kilogramos, los soldados estadounidenses eran transportados directamente a las líneas del frente. Llegaban frescos, hidratados y listos para el combate. Esta dependencia total en la combustión interna permitía a los comandantes estadounidenses reubicar divisiones completas a velocidades de 64 kilómetros por hora, una hazaña logística que consistentemente les permitía superar en maniobras a unidades enemigas todavía atadas al ritmo lento y agonizante del trabajo animal y el viaje a pie. Al tratar la movilidad como un prerequisito en lugar de un lujo, el ejército estadounidense ganaba una ventaja decisiva en la carrera por el tiempo. Podían concentrar números superiores en el punto crítico de un ataque antes de que el enemigo siquiera se diera cuenta de que la amenaza había llegado. Comando descentralizado y liderazgo de unidades pequeñas. En su núcleo, la efectividad del soldado estadounidense no era solo sobre lo que portaban, sino sobre cómo pensaban. A diferencia de las estructuras de comando rígidas de arriba hacia abajo de las potencias del eje donde los soldados a menudo estaban paralizados sin órdenes directas de oficiales de alto rango, el ejército estadounidense fomentaba una cultura de pensamiento independiente. Esta era la versión estadounidense de las Auftragstaktik, tácticas de tipo misión, donde el objetivo era claro, pero el método de ejecución era dejado a aquellos en el terreno. Esta filosofía empoderaba a los suboficiales y oficiales junior a un grado sin precedentes. En el caos del combate, cuando un teniente era asesinado o una radio quedaba en silencio, el sargento estadounidense no esperaba instrucciones. Tomaba el mando. Esta flexibilidad inherente significaba que incluso cuando una unidad estadounidense era fracturada o emboscada, no colapsaba en una masa desorganizada, sino que en su lugar se reorganizaba en equipos de combate letales más pequeños que tomaban decisiones tácticas de vida o muerte en segundos, basados en la realidad cambiante de la tierra y la sangre frente a ellos. Los manuales de campo del ejército de los Estados Unidos de hecho alentaban esto, declarando que cualquier plan era mejor que ningún plan. Este rasgo cultural hacía a las unidades estadounidenses increíblemente difíciles de derrotar completamente. Eran como una hidra que podía adaptarse y contraatacar incluso después de perder su cabeza. Mientras sus oponentes a menudo estaban obstaculizados por un miedo a tomar la decisión equivocada sin permiso, el soldado estadounidense era entrenado para valorar la velocidad y los resultados por encima de todo lo demás, convirtiendo cada cabo en un arquitecto táctico potencial en el campo de batalla. Estandarización y salvamento en el campo de batalla.
En el mundo de la guerra de los años 40, las potencias del eje priorizaban la perfección ingenieril, pero los Estados Unidos se enfocaban en algo mucho más letal: la intercambiabilidad. La máquina industrial estadounidense, liderada por gigantes como Ford y General Motors, aplicaba la eficiencia brutal de la línea de ensamblaje a cada perno y engranaje enviado al frente. Esto significaba que un carburador de un camión destrozado en el norte de África encajaría perfectamente en un vehículo en dificultades en Italia sin ningún mecanizado personalizado. Era un milagro logístico que el enemigo simplemente no podía replicar. Los mecánicos estadounidenses y las tripulaciones de ordenanza se convirtieron en maestros de la canibalización, el arte de despojar piezas de equipo destruido para mantener otros funcionando. En el calor de la campaña europea, este ADN intercambiable permitía a las compañías de mantenimiento estadounidenses devolver más del 90% de los tanques y vehículos dañados a las líneas del frente en meros días. Esta tasa de recuperación aseguraba que el avance estadounidense nunca verdaderamente se quedara sin impulso. Un tanque Tiger alemán, por comparación, era una obra maestra de sobreingeniería, a menudo requiriendo piezas altamente especializadas que solo podían ser enviadas desde una fábrica específica. Si un solo engranaje adaptado a medida fallaba, el tanque a menudo era hundido y abandonado. Para el soldado estadounidense, la guerra se ganaba mediante la eficiencia de piezas que simplemente funcionaban. Ya fuera un percutor para un Uno Garand o una bujía para un camión, la capacidad de reparar equipo en una zanja lodosa, usando componentes rescatados, mantenía al ejército estadounidense avanzando mientras sus oponentes literalmente se detenían por completo. Centros de dirección de fuego y la espoleta BT. La artillería estadounidense no era solo una colección de cañones grandes. Era una calculadora sofisticada de muerte de alta velocidad. El arma secreta no era el cañón en sí, sino el centro de dirección de fuego. Antes de que los Estados Unidos entraran a la guerra, la artillería era a menudo un proceso lento de caminar proyectiles hacia un objetivo. El FDC cambió todo al centralizar datos, permitiendo que múltiples baterías desde diferentes ubicaciones convergieran su fuego sobre una sola coordenada con precisión matemática en minutos desde una solicitud. Sin embargo, la evolución más aterradora vino en la forma de un pequeño tubo de vidrio oculto dentro del proyectil, la espoleta de tiempo variable o de proximidad. Desarrollada en secreto absoluto, esta era esencialmente un sistema de radar miniatura. A diferencia de las espoletas estándar que explotaban al impacto con el suelo, a menudo desperdiciando energía en la Tierra, la espoleta BT detectaba la proximidad de la Tierra y detonaba el proyectil exactamente a 15 metros en el aire. Esta detonación aérea desataba un cono letal de miles de fragmentos de acero de alta velocidad que llovían hacia abajo, volviendo completamente inútiles las trincheras y foxholes tradicionales como lugares para esconderse. Para la infantería alemana, ya no había ningún lugar seguro donde ocultarse. El cielo mismo parecía explotar sobre ellos. El general George S. Patton acreditaba esta tecnología con ganar la batalla de las Ardenas, ya que permitía a los obuses estadounidenses de 105 milímetros devastar tropas enemigas atrapadas a campo abierto o bajo cobertura ligera. Al combinar la velocidad organizacional del FDC con la letalidad tecnológica de la espoleta BT, el ejército de los Estados Unidos convirtió su artillería en una fuerza que no solo suprimía al enemigo, sino que lo borraba. Médicos de combate y la revolución antibiótica. El coraje de un soldado es un reflejo directo de su fe en el sistema diseñado para salvarlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos transformó el campo de batalla de un lugar de infección segura en una red sofisticada de recuperación rápida. En el corazón de esto estaba la hora dorada, la ventana crítica donde la intervención médica inmediata significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los soldados estadounidenses estaban respaldados por un sistema de evacuación escalonado que utilizaba todo desde ambulancias Jeep especializadas hasta aviones de transporte Douglas 47, convertidos en salas voladoras. Sin embargo, el verdadero cambio de juego era un avance en biotecnología. Para 1944, los Estados Unidos estaban produciendo más de 2-3 millones de dosis de penicilina cada mes. Una hazaña industrial asombrosa que aseguraba que incluso una herida profunda de metralla no se convirtiera en una sentencia de muerte por gangrena. Combinado con el uso generalizado de plasma sanguíneo seco para transfusiones inmediatas en el campo de batalla,
La tasa de supervivencia para soldados estadounidenses heridos alcanzaba un máximo histórico del 96% una vez que llegaban a un hospital de campaña. Esto no solo preservaba un grupo masivo de veteranos con experiencia de combate, forjaba un acero psicológico dentro de las tropas. Luchaban con la certeza absoluta de que si caían, la máquina médica más avanzada en la historia humana estaría allí para atraparlos. Este era un lujo que los soldados alemanes y japoneses, enfrentando escaseces crónicas de vendajes básicos y medicamentos de sulfa, simplemente no tenían. Raciones, correo y las barcazas de helado. Napoleón famosamente comentó que un ejército marcha sobre su estómago, pero los Estados Unidos llevaron este adagio a un nivel de exceso industrial que bordeaba lo psicológico. Mientras los soldados alemanes en las etapas tardías de la guerra a menudo eran reducidos a rebuscar papas podridas, el soldado estadounidense era abastecido con una variedad científicamente calculada de comidas. La ración C para nutrición constante y la ración K para combate de alta movilidad. Estas no eran solo calorías, eran comodidades cuidadosamente curadas diseñadas para combatir la fatiga de batalla. Cada kit a menudo contenía lujos como café instantáneo Nescafé, barras de chocolate Hershey's y cigarrillos Lucky Strike. La Marina de los Estados Unidos incluso gastó $1 millón para convertir una barcaza de concreto en una fábrica flotante de helado en el Pacífico, capaz de producir 378 litros de helado cada 7 minutos para marineros e infantes de marina. Este compromiso con la moral se extendía al sistema V-Mail, que procesó más de 1.000 millones de cartas durante la guerra, asegurando que el puente emocional entre el frente doméstico estadounidense y el foxhole nunca se cortara. Al priorizar la logística del alma, el ejército estadounidense mantenía un estado psicológico estable entre sus tropas. Un soldado que tiene una comida caliente, un paquete fresco de chicle y una carta de su esposa, es un soldado que permanece mentalmente anclado, previniendo los colapsos psicológicos masivos que frecuentemente diezmaban unidades enemigas durante campañas largas y agotadoras en bosques congelados o selvas tropicales. La marea imparable del arsenal de la democracia. Si hay un concepto que encapsula por qué las potencias del eje nunca tuvieron oportunidad, es el volumen puro abrumador de la logística estadounidense. El arsenal de la democracia no solo producía armas, producía una marea continua e inagotable de suministros que seguía al soldado hasta el corazón mismo del territorio enemigo. Para apoyar esto, los Estados Unidos establecieron el Red Ball Express, un sistema masivo de convoy de camiones que operaba las 24 horas siguiendo la ruptura desde Normandía. En su pico, casi 6.000 vehículos movían más de 12.000 toneladas de suministros cada día. La eficiencia era tan alta que un soldado estadounidense consumía un promedio de 29 kilogramos de suministros diariamente. Todo desde combustible y munición hasta botas de invierno y neumáticos de repuesto. El peso psicológico de esta abundancia era un arma en sí misma. Los comandantes japoneses y alemanes frecuentemente expresaban desesperación cuando capturaban depósitos de suministros estadounidenses, dándose cuenta de que mientras ellos luchaban por encontrar un solo galón de gasolina, los estadounidenses estaban tan sobreabastecidos que estaban usando combustible precioso solo para hacer funcionar máquinas de lavandería y cines móviles. Este dominio logístico convirtió la guerra en una certeza matemática. Mientras el enemigo luchaba para preservar cada bala, el soldado estadounidense luchaba con el conocimiento de que por cada proyectil que disparaban, 10 más ya estaban en un camión dirigiéndose hacia ellos. El Red Ball Express no era solo una línea de transporte. Era un símbolo de una superpotencia industrial que había exitosamente mercantilizado la guerra. Comprender estos 10 pilares de eficiencia revela que la victoria estadounidense no fue solo ganada por coraje, sino por un sistema superior de ciencia, industria y liderazgo. Si encontraste esta inmersión profunda en la historia militar perspicaz, por favor presiona el botón de like y suscríbete para ayudarnos a traer más historias no contadas de la generación más grande a la luz. Tu apoyo nos permite mantener viva la historia.